En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. El hallazgo del cadáver de Jesús Cuevas la pasada semana volvió a poner en el tapete un tema que solo sale a relucir, lamentablemente, cuando ocurren esas fallas en torno a la protección de la escena del crimen en la República Dominicana. Y son aspectos que normalmente la gente no lo toma en cuenta, y muchas veces cuando hay un proceso judicial y que termine con un descargo en los tribunales, la gente no conoce que por la violación al Código Procesal Penal, es decir, los procedimientos que se tienen que seguir en cada caso, en cada etapa del proceso, por violación a esos procedimientos, se puede anular cualquier proceso judicial, valga la redundancia. Es decir, puede ser el crimen más grande del siglo, puede ser el asesinato más atroz, puede ser el atentado terrorista más grave que podamos tener en la República Dominicana. Si se violentó el debido proceso, que muchas veces lo hemos escuchado en los casos grandes de corrupción y que a veces en los casos pequeños la gente no lo alude tanto, si lo alude en los medios y en los tribunales no se escucha tanto, pero por una violación del debido proceso se anula cualquier caso. ¿Y por qué? Porque nuestro código, porque nuestro sistema en República Dominicana, el sistema adversarial, establece los procedimientos para la investigación, durante la investigación, cuando se comienza la etapa preliminar y el desarrollo del juicio en la República Dominicana. ¿Y qué ha pasado? En el caso de Jesús Cuevas, donde encontraron su cuerpo, la casa donde fue encontrado el tanque, donde estaba reposando, descuartizado el cuerpo de Jesús, pues fue dejado en abandono una vez las autoridades se llevaron la evidencia. O sea, una vez se llevaron el cuerpo en el tanque y apresaron a la persona correspondiente. ¿Y qué pasó ahí? Todo el mundo entró a la casa, todo el mundo manoseó, todo el mundo entró, el vecino, la prensa, todo el curioso que quería pudo hacerse, hasta si alguien quería ir a hacer una selfie para decir, mira, yo vine aquí a conocer la escena de crimen y yo estaba aquí, alguien hace reporte, lo hacía. Y lamentablemente eso ha sido una práctica constante. Recuerden el caso de la joven que asesinaron en Santiago, a las afueras. El policía llegó, tomó la cartera de la joven en el vehículo y se presentó a un espacio y con toda la gente aquí, miren, aquí está esto de la cartera, y comenzó a sacar sin tener los guantes, sin tener procedimiento, sin tener nada, dañando una escena, dañando un objeto de investigación. Y eso pasa mucho en la práctica. Y quise precisamente tomar el tema porque en la semana hablaba con mi colega Rosemary del periódico El Caribe, Rosemary de León, precisamente sobre el tema de la escena de crimen en República Dominicana. Y ella publicó un artículo el pasado jueves, precisamente abordando ese tema y refiriéndose a las fallas que tenemos en República Dominicana. El trabajo se titula Custodia de la escena del crimen, una falla de las autoridades. Y ahí ella hablaba precisamente con expertos en el tema, Rosemary de León, sobre qué tan frecuente es eso en República Dominicana. Y uno de los elementos que decía es que la escena del crimen son contaminadas debido a que la vulnerabilidad de los procedimientos. Y es un proceso que dificulta la recolección de las evidencias fiscales que sirven para procesos de los casos, en algunos casos, en algunos detalles. Y un fallo del protocolo puede ocasionar que el crimen quede impune. Y mucha gente aquí, muchas veces nosotros decimos, ay, pero lo apresaron, pero al final lo soltaron. Y el crimen queda impune. Y queda impune por esas fallas tan delicaditas, pero que son esenciales, que la gente no lo percibe. Pero una escena de crimen que son lamentablemente constantemente vulneradas, constantemente alteradas. De hecho, se habla de que el 25% de los casos, cuando se someten, cuando se procesan, son anulados por la violación al debido proceso. También se roban las evidencias en algunos casos. No hay policías técnicos completamente, son muy pocos los que tenemos. La policía científica está muy limitada en nuestro país. No todos los policías están capacitados para abordar en una escena del crimen. Y esas pequeñas cosas que nosotros no vemos, lamentablemente, son las que sustentan muchas impunidades que tenemos en los tribunales. Recuerden que cuando hay casos aquí, nosotros les decimos, ¿con qué fiscal fue? Que a veces va el policía sin un fiscal y entra en una escena del crimen y comienza a levantar evidencia. Si no hubo un fiscal ahí, nada de eso sirve.
por más que el policía lo tomó o sea, no sirve, porque quien tiene que instruir ese proceso, tiene que estar vigilado, es por un fiscal. Eso es en una parte. Luego de que esa escena de crimen está ahí, durante la investigación se pueden hacer muchísimos levantamientos. Y sí, entonces luego se decide que hay que hacer un peritaje en esa casa, de hay que ir a tomar las huellas en la casa, de que hay que ver si ese señor que mató a Jesús no estuvo acompañado con otra persona, cómo se va a determinar la huella, si ahí entró todo el que quiso, si por ahí pasó todo el que le dio la gana, si por ahí entró mano todo el que quiso. O sea, esos pequeños detalles pueden dañar un caso y la gente no se da cuenta. Y es importante en la República Dominicana hacer énfasis en ese tema. Es importante la tecnificación, mejorar los recursos. Hablamos mucho de que no tenemos recursos, pero también en la práctica proteger la escena del crimen. Eso aquí se deja muy medalaganario. Recordamos el caso del chamán Chakra, lamentablemente, ese tengo que mencionarlo siempre. Cuando el chamán Chakra mató a su esposa y a los 3 hijos de ellas en esa casa, se encontraron los cadáveres por el mal olor. Después que la policía científica se llevó la evidencia del lugar, se llevó los cadáveres, el Ministerio Público fue. Esa casa quedó abandonada y ahí entró todo el que quiso, todo el que puso. En los jueces hay muchas veces y en nuestros tribunales y hasta los fiscales condenan y dicen, bueno, aquí no existe ya no se condena por la ínfima convicción, es decir, que el juez lo toma por convicción, sino por prueba. Pero a veces hay casos tan atroces que se cometen algunas violaciones de debido proceso que el tribunal no lo toma en consideración, no porque no debería de hacerlo, sino porque la gravedad del hecho, el tribunal pondera, caramba, sí hubo una delimitación ahí, pero yo puedo hacer más mal que bien dejando a esa persona libre, y por el impacto que tiene esa decisión en el público, los tribunales buscan alguno que otro elemento que les permita complementar, no bajadero como muchas veces la gente plantea, pero sí instrumentos, y tienen que esforzarse muy a fondo para poder obtener una condena, porque a veces se violenta ese debido proceso y el tribunal muchas veces está de manos atadas. Aquí hubo un caso muy famoso, creo que fue en la Lincoln, donde hubo una escena de crimen, un asesinato, fue horrible. La policía fue sin ir con un fiscal y sin nada. Y cuando presentaron a esa persona ante el juez no le quedó de otra de liberarlo, dijo, no lo puedo someter porque esa persona no fue apresada por el Ministerio Público, se entró a la escena del crimen sin autorización de un juez. O sea, nada de esa prueba me es evidencia, nada de eso me sirve. Y eso es porque el código se lo establece. Entonces aquí se violenta mucho el Código Procesal Penal, se descuida la escena del crimen, se despreocupan por muchos elementos que en la práctica, cuando tiene que ir a un tribunal, entonces tiene que ser declarado nulo. ¿Por qué? Porque simplemente no se cumplió con el debido proceso. El debido proceso es importante, cuidar la escena de crimen es importante, y tenemos que apostar a que nuestras autoridades y los responsables de eso se encarguen de esa parte, porque al final, señores, yo siempre lo digo, los que perdemos somos todos, es la sociedad en sentido general. Fernando. Distrito Informativo.